El día de hoy quiero hablarles acerca de algo que nos afecta, creo, a todos los que estamos aquí. Y es el aprender a encontrar descanso en Dios. No solamente el descanso espiritual e interno, aunque ese es el primero y más importante descanso, pero también el descanso físico. Porque la falta de descanso físico, la falta de encontrar descanso en la noche, reposo y poder realmente dormir en paz, es simplemente un síntoma de una falta de descanso adentro. Y cuando no estamos bien adentro nos afecta afuera también. ¿Cuántos saben eso? Leía en estos días acerca de lo que llaman ansiedad en la mañana y ansiedad nocturna. Y decía este psicólogo que los seres humanos luchamos, no es casualidad que los momentos más altos de ansiedad, cuando hacen encuestas, es en la mañana y en la noche. Porque al llegar a descansar, inunda nuestra mente tantos pensamientos de las cosas del día de mañana. Y luego al despertarnos nos inunda la mente otra vez de pensamientos de ese día, de cosas que pueden ocurrir, que pueden salir mal, de cosas con las que estamos batallando. Y sabes, esta lucha por encontrar verdadero descanso desde adentro hacia afuera no es algo nuevo. Es algo que hoy vamos a leer en el Salmo 4, que el salmista y rey David también estaba pasando por una angustia, una lucha en su vida, donde estaba perdiendo el sueño. Pero David nos enseña cómo encontrar el verdadero descanso en Dios. Este es un salmo tan hermoso y en lo particular un salmo que me trae a mí tantas memorias, porque en especial el versículo 8 era un versículo que mi mamá nos repetía de niños cuando estábamos pequeños, casi todas las noches, y en especial en noches donde no podíamos dormir o nos sentíamos por alguna razón turbados. Y recuerdo que mi mamá venía y nos hacía repetir este versículo que estamos a punto de leer, y me traía bastante paz, me traía bastante como descanso, tranquilidad. Siempre he dicho que mi mamá era como el libro de los salmos andando, porque siempre tenía un salmo, un proverbio para toda situación. Y este salmo en particular siempre me bendecía. Pero en esta semana, al poder estudiarlo, he entendido algo que te quiero compartir, que creo que te va a bendecir a ti, me va a bendecir a mí. Y es que creo que a veces queremos ir a la Biblia y encontrar un versículo, algo, y que nos dé un alivio inmediato. Pero sabes que Dios trabaja por medio de procesos. Y quiero animarte y decirte que si tú estás angustiado, David también lo estaba. Y el versículo 1 del Salmo 4 es totalmente diferente al versículo 8. Porque en el versículo 1 el salmista está angustiado, está atribulado y está clamando a Dios. Pero después del proceso de orar y buscar a Dios, alguien diga después. Después del proceso de orar y buscar a Dios, su actitud y sus sentimientos cambiaron. Y David se fue de estar angustiado en el verso 1 a en el verso 8 descansar en plena paz. Yo quiero enseñarte en este día cómo dormir en paz. ¿Cuántos quieren aprender a dormir en paz? No es un secreto, no es una receta de 3 pasos que tú tienes que seguir para que todo en tu vida se arregle. Se trata más de un proceso de aprender a confiar en Dios. Y esto es lo que nos enseña David. Salmo 4, verso 1. Dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en mi angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, Selah. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Verso 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Quiero que repitan conmigo el verso 8. Vamos a leerlo juntos. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Nuestro tema del día de hoy es cómo dormir en paz. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu presencia y por tu palabra. Te pedimos que nos hables de una manera personal. Y reconozco, Señor, que todos nos hemos sentido en momentos abrumados por las circunstancias de la vida, al grado que perdemos descanso y reposo. Pero hoy abrimos nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra para aprender cómo descansar verdaderamente. El perder sueño no nos ayuda de nada. El robarnos descanso no arregla los problemas. No podemos hacer nuestro cuerpo crecer, no podemos hacer nuestros problemas disiparse, no podemos sumarle más a nuestras cuentas cuando perdemos descanso. A lo contrario, lo único que hacemos es afectarnos más. Entonces enséñanos a soltar en tus manos lo que está fuera de nuestro control y a buscarte a ti al grado que te conozcamos, porque al conocerte nuestra confianza en ti crecerá. Háblanos en este día, lo pedimos en tu nombre y todos decimos amén. Pueden ocupar su lugar. ¿Cómo dormir en paz? Estaba recordando el día que nació nuestra hija mayor Adeline, y cuando ella nació, mi esposa Chabel y yo éramos muy jóvenes. Teníamos todos esos sentimientos encontrados que todo padre experimenta al ver a su hijo nacer, de sentir alegría, emoción, pero a la vez temor y pánico y todos estos diferentes sentimientos. Y yo recuerdo el día que nace nuestra niña Ari y que me la entregan por primera vez, y mi primer pensamiento, recuerdo, era como que ¿qué hago con su cabeza? ¿Verdad? Porque su cabeza se movía así. Y recuerdo tomarla y sentir tantos sentimientos como describí en particular. Sentía tanto temor. Yo era responsable ahora por este ser humano pequeñito, por esta niña, y ya tenía que cambiar mi vida, criarla, hacerme responsable por ella. Sentía toda esa presión, y recuerdo que estando ya unas horas después de que las enfermeras la atendieron, la limpiaron, todo eso, y nos la regresaron, y después de que ella comió, llegó un momentito donde ocurrió algo que yo nunca había sentido en mi vida, que todo padre experimenta por primera vez, y era ver a mi hija dormir. Y cuando ella se acostó y estaba durmiendo, dormía con tanta tranquilidad que todos esos sentimientos que yo sentía se disiparon, y lo único que yo sentía era paz. Era como que la paz con la que ella dormía me la estaba transmitiendo a mí. Y yo estaba tan intrigado con este fenómeno, esta experiencia que sentimos los padres al ver a nuestros hijos dormir. Es algo tan hermoso cuando tú estás viendo a tu bebé pequeño descansar. ¿Cuántos se identifican con eso? Y yo recuerdo verla dormir, y ya al pasar los años ver a mis otros niños, y cuando duermen me daba nuevamente esta tranquilidad, porque los niños duermen de una manera tan deseada. Creo que los niños tienen el sueño más codiciado de todo el planeta Tierra, porque duermen sin afán, duermen sin preocupación, sin estrés, duermen no pensando cómo la voy a hacer el día de mañana y qué voy a comer el día de mañana y cómo voy a arreglar estos problemas. Ellos duermen plenamente tranquilos porque saben que sus padres van a cuidar de ellos. Cuando estamos viendo a nuestros hijos dormir, es ese sentimiento cálido que te hace feliz, que es casi inexplicable, casi difícil de ponerle palabras. No solamente porque nuestros hijos son nuestros y son adorables cuando duermen, y son mejores portados cuando duermen, ¿verdad que sí? Sino que cuando los estamos viendo dormir, hay algo en su descanso. Esa serenidad, esas caritas angelicales, esa mente libre de preocupación alguna. Y creo que por eso como padres protegemos tanto su sueño. Estaba leyendo que una pediatra decía que el descanso de los niños es tan crucial, es tan importante, especialmente en esos años de desarrollo, porque si ellos no duermen afecta el desarrollo de sus cerebros. Y nosotros nos dicen, ¿verdad? Cuando nace tu bebé te dicen comúnmente duerme cuando el bebé duerme. ¿Cuántos han escuchado eso? Porque no hay opción, ¿verdad? Comen cada 2-3 horas y tienes que levantarte, y la única opción es descansar cuando ellos descansan, y por eso protegemos tanto su descanso. Fue cuando nació mi hija que, saliendo de ese hospital, empecé a desarrollar por primera vez el arte de cargar a un bebé dormido y acostarlo sin que se despierte. ¿Cuántos padres saben a lo que me refiero?
Es un arte y lo vengo desarrollando por 12 años. Llegas a casa y viene la gran tarea de tomar a tu bebé del carrito en el auto y llevarlo a la cama, y sabes que existen 80 obstáculos en el proceso. Y que si no superas los 80 obstáculos, todo se va por la ventana. Entonces tú tomas a ese bebé y lo sacas del auto y caminas, y si solo viene un insecto, un bicho que se te cruza, lo destruyes en el nombre de Jesús, para que nadie grite y nada te obstruya, para llevar a ese bebé. Y cuando lo acuestas y ya lo sueltas, y a veces tienes que quedarte, ¿verdad?, en una posición por unos segundos para que no sienta el cambio, y luego y se queda ese bebé tranquilo durmiendo, y tú sientes plena paz porque están bien. Creo que ese sueño, ese descanso tan deseado, no es simplemente porque queremos que nuestros hijos duerman o nos agrada el verlos en paz. Creo que es algo que refleja nuestra condición como seres humanos, porque déjame decirte en este día que ese mismo gozo y alegría que sentimos tú y yo como padres al ver a nuestros hijos descansar en paz, es el mismo gozo que siente nuestro Padre Celestial cuando tú y yo podemos dormir confiando en Él. Esa misma sonrisa y alegría que tú sientes cuando ves a tu hijo, a tu hija dormir, es la alegría que siente Dios cuando sus hijos no pierden descanso porque confían que Él tiene el control de todas las cosas. Pero entre ser bebés que duermen sin afán alguno y nuestra realidad presente existe una inmensa brecha. Existe esta realidad de que nuestras mentes al llegar a nuestra cama ya no son pensamientos agradables, placenteros, de serenidad, sino que son pensamientos interminables de afán, de preocupación. Y quizá tú en este día dices: Pastor Benji, yo no he perdido sueño en mucho tiempo, he dormido tan rico que, por cierto, casi no llego a este servicio. Bueno, déjame decirte que la realidad es que algo ocurrirá en tu vida, como algo ocurrirá en la mía, que nos llevará a un punto de angustia donde podemos perder nuestro descanso. Porque la realidad de un mundo incierto es que el único reposo seguro se puede encontrar en Cristo Jesús. Y fuera de Cristo Jesús, tu descanso no está seguro. Fuera de Cristo Jesús, el lunes duermes como rey y el martes duermes como esclavo. Un día estás en la cima y el otro día estás abajo. Pero David nos enseña en el Salmo 4 que hay un poder que viene de lo alto, que hay un reposo que fluye de adentro hacia afuera, que hay una alegría tan resistente que aún las angustias de la vida no te pueden robar la paz en Dios. Y David nos dice: es posible, aún angustiado, descansar y dormir en paz. Es posible, aún en medio de dificultades, encontrar pleno descanso en Dios. Y lo primero que nos enseña David, si tú y yo queremos aprender a dormir en paz, lo primero que nos enseña David es que tenemos que aprender a clamar a Dios. Tenemos que aprender a clamar a Dios. Vuelve conmigo al Salmo 4, verso 1, nos dice así. Solo la primera parte del verso dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. David dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Lo primero que nos enseña el rey y salmista David es que para dormir en paz tenemos que aprender a clamar a Dios. Y sabes, yo creo que al escuchar esto todos sabemos de inmediato, claro, la oración es importante. Es más, creo que todos le sumaríamos: la oración es indispensable. Todos necesitamos orar, todos necesitamos hablar con Dios. Todos sabemos que la oración es crucial en la vida del cristiano. Sin embargo, aunque todos lo sabemos, la realidad es que no lo practicamos de día a día. Aunque todos entendemos que la oración es crucial, no vivimos como si fuese crucial. Y creo que por eso vivimos tan afanados. La frustración, el enojo, la desesperación están demostrando cosas acerca de nuestra alma. Cuando llegamos a casa y vienes frustrado de las cosas del día, del trabajo, lo que sea, y comienzas a tratar mal a tus familiares, a tus seres queridos, es evidente que hay algo que te está agobiando, hay algo que te está afectando. Y David nos dice: por eso necesitamos continuamente hablar con Dios.
Porque cuando hablamos con Dios podemos alinear nuestros sentimientos y pensamientos a su voluntad y a las verdades de su palabra. De que aunque lo que estoy pasando es difícil, Dios tiene el control. De que aunque me sienta solo, realmente no estoy solo. De que aunque tengo temor por el día de mañana, Él tiene el día de mañana en sus manos. Y por la verdad de que nuestra mente está constantemente saturada de pensamientos y deseos contrarios, necesitamos todos los días clamar a Dios. Pero la realidad es que clamar a Dios para muchos de nosotros viene siendo el último recurso, la última opción. Yo no sé tú, hermano, pero cuando yo reflejo en esto, yo reconozco en mi vida que no hablo lo suficientemente con Dios, que no platico lo suficientemente con Dios, que necesito más de Dios todos los días, que dependo de Él todos los días, que la verdad es que no buscamos la presencia de Dios como deberíamos buscarla, que si autoevaluamos nuestra vida estaremos alarmados al darnos cuenta. No simplemente es que dejamos de buscarle, es que llegamos al punto de ya ni siquiera anhelar su presencia. De que llegamos a una distancia de Dios que solo lo buscamos cuando ya es la última opción. Yo creo que Dios para muchos de nosotros es como el doctor familiar, lo visita solo cuando ya es lo último y realmente lo necesitas. Creo que muchos de nosotros somos como esos hombres machos fuertes que llegas al doctor después de 6 meses con un hueso afuera. Y el doctor te dice: por Dios, hombre, ese hueso lo tenías que haber atendido hace 6 meses. Y tú dices: no, todo bien, o sea, no puedo caminar. Anoche me desmayé en el trabajo y he llorado por 6 semanas seguidas, pero todo bien, sí. Pero como ya literalmente no puedo más, entonces vine al doctor porque mi esposa me dijo: te vas a morir porque tu pierna está verde. Y así corremos a Dios cuando ya lo hemos probado todo, cuando ya hemos visto tantas series que nuestra mente ya no aguanta más, cuando ya probamos todos los escapes, cuando los malos consejos de malos amigos ya nos demostraron que no funcionan, cuando ya no sabemos a dónde recurrir, entonces vamos al doctor familiar y le decimos: Dios, ya no tengo opción. Estoy aquí un domingo a las 11:15 porque no sé a dónde más ir. Y sabes, David nos dice que clamar a Dios no debería ser nuestro último recurso. Clamar a Dios debería ser un hábito de todos los días. Clamar a Dios debe volver a ser lo más importante de nuestra existencia. Conocerle y estar en comunión con Él. Y sabes, yo quiero desafiarte hoy, porque si algo he aprendido en mi vida es que hay tantas ocasiones en las cuales no hacemos algo, no porque no querramos hacerlo, sino porque aunque queremos hacerlo, no tenemos una motivación convincente que perdura. En otras palabras, todos los años, todos los seres humanos acostumbramos en Año Nuevo, que ya se nos viene acercando, a hacer nuestras listas de metas, resoluciones, ¿verdad que sí? Y todos tenemos deseos. No hay ser humano que se levante y diga: mi deseo para mi vida es vivir miserable. Todo ser humano se levanta y tiene metas, tiene deseos, tiene ambiciones, tiene sueños, tiene cosas que quiere lograr. Pero la brecha entre deseos y cumplimiento es que no todos tenemos motivaciones convincentes que nos llevan a buscar a Dios con un verdadero sentido de compromiso. Todos queremos acercarnos a Él, conocerle, ver cielos abiertos, experimentar su bendición, pero no todos sentimos una motivación convincente como para realmente apartar tiempo y buscarle y hablar con Él y poner en práctica lo que Él me dice. No todos sentimos la urgencia de buscar a Dios. Y yo creo que la falta de buscar a Dios ocurre por la misma razón que no cumplimos otras metas en nuestras vidas. Es porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos porque no estamos motivados. Sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos porque no estamos motivados. En otras palabras, no oramos por la misma razón que no comemos saludable. Y no oramos por la misma razón que no ahorramos más dinero. Y no oramos por la misma razón que no somos más disciplinados. Y no oramos por la misma razón que no cumplimos metas. Es porque no entendemos la importancia de algo hasta que todo sale mal.
Yo quisiera decirte que la verdad es que cuando tú te encuentras con alguien que ha hecho un giro de vida, como sabes que hay alguien que no has visto en años y de repente los ves y ya cambiaron su salud, su fisonomía por completo, y dices, wow, te ves increíble, o sea, ¿qué hiciste? Y quizá ves a alguien que iba por malos hábitos y hicieron un 360, cambiaron su vida y dices, wow, eres una nueva persona. O sea, ¿qué te impulsó? ¿Por qué lo hiciste? Y no quiero generalizar todos los casos, pero me atrevo a decir que en la mayoría de los casos la respuesta nunca es: iba manejando un día y vi los cielos y entendí, quiero una nueva vida. Creo que en la mayoría de los casos la situación era: iba manejando con una torta en la mano, una coca en la otra, usando mis rodillas en el timón, ¿verdad? O mis piernas en el timón. Y de repente me dio un ataque. Y en el hospital me dijo el doctor: si no cambias tu dieta te mueres. Entonces dije: ya no hay de otra. Quisiera decirte que cambié mis hábitos porque me levanté en la mañana y dije, como que aspiro a ser un hombre virtuoso. No, la verdad es que llegué a un punto donde entendí: si no cambio mi manera, si no cambio mi trayectoria, pierdo mi familia. Si no me comprometo con Dios, voy a perderlo todo. La realidad es que a veces al hombre desmotivado Dios lo tiene que motivar con angustia. La realidad es que al hombre desmotivado, a la mujer desmotivada, Dios nos tiene que motivar con un sacudir, con un abrir de ojos, con un antes y después, con un: si no cambias tu vida, no la vas a lograr. Y sabes, David había pasado por algunos casos así. David había entendido, había vivido demasiado cercano a la realidad de la angustia. Él había probado la misericordia, la salvación y la bondad de Jehová. Y por eso David entendía lo mucho que necesitaba a Dios. Cuando tú ves a alguien en la iglesia que está adorando al Señor, que se quebranta, que tú los ves y dices: ay, qué hermano tan espiritual. No es que sea muy espiritual, es que ha tocado el suelo en algún punto de su vida y rehúsa olvidarse lo mucho que necesita a Jesús. Cuando tú ves a alguien clamando con desesperación, es porque han conocido la miseria, pero también han visto la bondad de Jehová. Es porque su semblante ha estado abajo demasiado tiempo y Dios les dio un nuevo nombre. Dios hizo el sol irradiar de nuevo. Dios los sacó de la desesperación y por eso luchan y claman y oran y buscan y ayunan y sirven y entregan, porque saben: si no busco a Dios, no la voy a hacer. O sea, no buscamos a Dios porque estamos desmotivados. Alguien que le diga a Dios: Dios, pues no me motives, mejor yo me motivo solito. Este sermón me está hablando Dios, me siento muy motivado. No me motives, Dios. Porque al hombre desmotivado Dios le tiene que recordar: no la vas a hacer sin mí. Sabes, no oramos, no sentimos la urgencia de la oración porque no tenemos motivaciones. Creo que en ocasiones son obstáculos sinceros. Hay gente que genuinamente no sabe cómo orar. No saben cómo orar porque tenemos esta idea, esta noción de la oración, que la oración es algo así muy grande, muy magnánimo, que cuando tú oras tienes que usar ciertas palabras y ciertas frases, y si no hablas así y no tienes ese porte, esa personalidad, entonces no eres una persona con una oración de fervor. Pero la realidad es que la oración es más simple que eso. La oración no se trata, como enseñó Jesús, de vanas repeticiones. No se trata de pretender ser alguien que no soy. No se trata de una personalidad. Y mucha gente se siente desmotivada por ese motivo. Es que yo no soy como tal hermano, yo no soy como esa persona, yo no soy tan espiritual, yo no estoy en ese nivel. Entonces, ¿para qué buscar a Dios si yo solo tengo 3 minutos al día? Ellos tienen 3 horas al día, yo solo tengo 3 minutos. ¿Qué va a hacer Dios con mis 3 minutos? Pues pruébalo. Porque con 3 minutos comienzas a acercarte a Dios. Y luego esos 3 minutos crecen, esa pasión crece, esa relación crece y comienzas a conocer a Dios. Y a medida que conoces a Dios, comienzas a confiar en Él. Muchos no oran porque no saben cómo orar. Se sienten lejos de Dios. No entienden la necesidad que tienen de Él.
Pero la Biblia nos dice la oración no es algo necesario simplemente cuando estás pasando por momentos difíciles. La Biblia nos dice la oración es simplemente un factor clave en tu vida espiritual. La Biblia nos dice la oración es algo que debes hacer sin cesar. La oración es algo indispensable, porque sin Dios no la vas a hacer. Mira, la Biblia nos dice que la falta de oración nos afecta por lo menos en tres maneras. La falta de oración nos afecta por lo menos en tres maneras. La primera manera en la cual nos afecta la falta de oración es que cuando no oramos, no logramos los propósitos de Dios. Cuando no oramos, no logramos los propósitos de Dios, porque no estamos en comunión con Él. Y sabes, nuestras metas, nuestros deseos cambian como cambia el clima en Dallas, Texas. Hoy hay sol, mañana hay nieve. Hoy quiero hacer esto, mañana quiero hacer aquello. Y cuando yo vivo de mis deseos fluctuantes, de mis deseos que cambian, por eso hay frustración, por eso hay desesperación. Dios, no estoy viendo avance, no se están cumpliendo metas. Pero cuando yo estoy hablando con Dios, mis deseos y pensamientos se van alineando a su voluntad. ¿Y cuántos saben que los propósitos de Dios permanecen? Entonces cuando mis deseos y voluntad se alinean a los de Dios, entonces voy viendo el avance. Voy viendo lo que Dios está haciendo en mí, voy viendo su cumplimiento en mí. Cuando no oramos, vivimos frustrados porque los propósitos de Dios no se cumplen en nuestra vida. En segundo lugar, cuando no oramos, aunque prosperemos por afuera, no prosperaremos por dentro. Cuando no buscamos a Dios, aunque prosperemos por afuera, no hay una prosperidad interna. Y sabes, la Biblia nos enseña que esa es la prosperidad más importante. No que la otra no sea importante, pero la prosperidad interna es la más importante. O sea, es más importante que yo tenga necesidades, pero tenga paz, a que lo tenga todo, pero sin paz. Es más importante que yo prospere por dentro. Y la búsqueda de Dios, el clamar a Dios, el estar en la presencia de Dios, sana cosas en ti y en mí. Restaura cosas en nosotros que ningún hombre, cosa ni experiencia en esta tierra pudiese hacer. La falta de buscar a Dios nos afecta en que no prosperamos por dentro. Y por último, el no orar nos deja con mentes y corazones fluctuantes. El no orar nos deja con mentes y corazones fluctuantes. ¿Cuántos aquí se pueden relacionar con la inconsistencia de nuestros sentimientos? ¿Te puedes imaginar si tú solo desglosas una lista de un día? Pruébalo el día de mañana y escribes todos los sentimientos que tuviste: alegría, enojo, ira, frustración, contentamiento. Ya llevas como 20 sentimientos y dices, pero son las 8:45 de la mañana, por Dios. Porque la mente y el corazón del hombre son tan fluctuantes. Cada momento cambian nuestros sentimientos y somos dirigidos por sentimientos. Por esto se habla tanto de una inteligencia emotiva, porque nosotros acá en el occidente queremos pretender que los seres humanos somos 100% razonamiento, 100% intelecto. Hay gente, ¿verdad?, que les encanta analizar, argumentar y dicen, yo no me muevo por sentimientos, yo soy un ser objetivo. Yo soy una persona calculada. Yo todo lo que hago lo analizo. Pero la realidad que vemos en la vida y la realidad que nos enseña la Biblia es que somos más dirigidos por sentimientos de lo que pensamos. Somos más dirigidos por deseos de la carne que vienen y van como el viento, de lo que queremos realmente reconocer. Y cuando tú y yo oramos y clamamos a Dios, sometemos nuestras mentes y corazones a su verdad. Podemos decirle, Dios, me siento afanado, me siento de esta manera, siento que no puedo hacer esto ni aquello, ayúdame, Señor. Cuando no oramos, nuestras mentes, nuestros corazones están constantemente fluctuando. Pero David nos dice, acá está la motivación que te va a impulsar a clamar a Dios. Y es que en medio de la angustia comienzas a confiar en Él. Mira la segunda parte del verso 1. Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye
mi oración. Mira lo que está diciendo David: ahorita tengo una angustia presente. No sabemos exactamente el contexto del salmo, no sabemos por qué estaba pasando David, pero podemos deducir de lo mucho que nos describe el Antiguo Testamento de su vida, que estaba pasando por un momento bastante difícil. David vivió traiciones, dolores, guerras, luchas, no solamente del rey Saúl, no solamente de enemigos extranjeros, sino en su propia casa. Su hijo Absalón lo traicionó, quería matarlo, quería destruirlo. Y David vivió todo tipo de angustias y estaba por una de estas temporadas, estaba viviendo un momento de angustia, de desesperación. Y cuando él clama a Dios, mira cómo describe a Dios: respóndeme cuando clamo, oh Dios, ¿de mi qué? De mi justicia. Cuando estaba en angustia en el pasado, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi clamor. El dolor que David estaba viviendo lo motiva a clamar a Dios, pero lo que lo sostiene en la oración no es simplemente la angustia. Lo que lo sostiene en la oración es su confianza en Dios. Yo sé quién eres, eres el Dios de mi justicia. Yo sé quién eres el Dios que en la angustia pasada me hiciste libre. Y como dice el bello canto que cantamos aquí en Templo Betania: yo sé que tú mueves los montes, lo hiciste, sé que lo harás otra vez. Yo no te estoy diciendo que Dios solo quiere el clamor de gente perfecta. No, tú puedes venir a Dios aun cuando estás mal, tú puedes clamar a Dios en tu angustia, pero Dios quiere que nos graduemos, que maduremos de una oración del doctor familiar, de una oración de último recurso, a una oración de confianza que dice: te conozco, sé que eres justo, Padre, he visto tu fidelidad, he probado tu bondad y me sostengo no solo en lo que te pido, me sostengo en que sé quién eres y sé lo que has hecho en mí. Oh, iglesia, David tenía comunión. David tenía comunión. David tenía una relación con Dios, donde no solo la angustia lo motivaba a buscar a Dios, sino que ahora la confianza en Dios lo sostenía. Quizá tú vienes porque hoy Dios es tu último recurso. Quizá tú estás aquí porque lo has probado todo y nada te ha funcionado, y eso no está mal. Déjame decirte que estás en el lugar correcto y estás por el motivo correcto, porque la angustia puede ser un instrumento que Dios usa para quebrantarnos. Pero escúchame, acá está lo que te estoy diciendo: aunque la angustia te trajo, no te quedes por angustia, quédate por confianza. Aunque el dolor te trajo, no te quedes por dolor, quédate por relación. Aunque las lágrimas de la vida te trajeron arrastrándote a la casa de Dios, no te quedes arrastrando, levántate en el nombre de Jesús. David dice: yo sé quién es Dios. Yo clamo a Dios porque lo conozco. Yo clamo a Dios porque entiendo que Él está obrando a mi favor. Yo estoy motivado porque Él es el Dios de mi justicia y es el Dios fiel, que no solo me cura y me sana en la angustia, sino que me lleva a ensanchar. Wow, qué palabra la del verso 1, porque dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste sonreír. Uno me está mirando a mí como: no sé, pues está en la Biblia, míralo conmigo. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste sonreír. Verso 1: cuando estaba en angustia me hiciste sentir escalofríos. Cuando estaba en angustia me hiciste ensanchar. Wow, mira lo que está diciendo David: el que confía en Dios, el que clama en Dios, no sobrevive, prospera. El que confía en Dios no solo se levanta, ensancha nuevo territorio. Sale de su zona de confort, crece, florece, avanza, no vive en abundancia. David dice: clamo a Dios porque he visto el poder de Dios en mi vida, porque he visto su fidelidad. Entonces déjame decirte que a veces nos limitamos en la búsqueda de Dios porque decimos: mira, yo no oro tanto como esa persona porque no soy tan espiritual. No sé si ese pensamiento ha entrado a tu mente, pero yo en muchas ocasiones en la iglesia me sentía desanimado porque escuchaba hermanos, a líderes, a gente que yo miraba y eran inspiración para mí. Y yo decía:
no voy a llegar a ese nivel, porque esas personas decían cuánto oraban y que oraban tantas horas y que habían salido de un ayuno y que habían pasado por esto y aquello. Digo, ellos van de ayuno en ayuno, yo voy de problema en problema. O sea, la brecha es grande. Yo no estoy en ese nivel espiritual. Pero mira lo que nos está enseñando David. Está hablando de una angustia presente y se está sustentando meditando de las angustias pasadas. No está simplemente hablando de angustias pasadas parado en la cima de un monte de victoria diciendo y ahorita no tengo nada. No, está meditando en las victorias pasadas porque ahorita está en una angustia presente. ¿Qué me enseña eso? Que la búsqueda de Dios no se trata de grados ni niveles espirituales, se trata de dependencia en Dios. O sea, el que mucho ora, no es que mucho ore porque sea muy fuerte, mucho ora porque reconoce lo débil que es. El que mucho clama, no clama mucho porque sea más espiritual que tú, clama mucho porque simplemente tiene más perspicacia y discernimiento para reconocer: si no busco a Dios todos los días, no la voy a lograr. Yo no sé tú, hermano, pero yo necesito buscar a Dios hasta en medio de espacios, de las 8 a las 12. Si no le busco, no la voy a hacer. Todos los días necesitamos de Dios. Todos los días necesitamos buscarle. No es un nivel espiritual, es un reconocimiento de lo mucho que necesitamos a Dios. Y en un mundo que te dice: cuando estás angustiado, cuando estás abrumado, confía en ti mismo, adquiere más, posee más, haz más, produce más y serás más feliz y la angustia se te irá. David nos predica un mensaje totalmente contracultural, un mensaje totalmente distinto. Mientras el mundo te dice: llénate de ti, haz más y adquiere más, David dice: clama a Jehová en tu angustia. No hagas más, porque el hacer más no te va a dar descanso. No adquieras más, porque el adquirir más no te va a dar descanso. Él dice: confía en Jehová y Dios traerá descanso a ti. ¿Qué te estoy diciendo de la oración? Esto es lo que te quiero decir. Esto es lo que nos enseña David. Necesitamos a Dios más de lo que pensábamos. Necesitamos a Dios más de lo que pensábamos. Necesitamos buscarle todos los días. Y a la persona que dice: no, hermano, yo ando bien, ahorita ando en una temporada increíble. Pues prepárate, porque con las temporadas que vienen, déjame enseñártelo de esta manera. El Nuevo Testamento nos enseña algo acerca de Jesús que nos sirve como un patrón. Porque cuando vemos en la Biblia algo repetidamente, no es simplemente un incidente aislado, es un patrón. Y hay un patrón en el ministerio de Jesús, y es que Jesús siempre se apartaba, tomaba un tiempo para apartarse de las multitudes e incluso de sus discípulos y orar. Jesús tenía un ministerio de oración tan especial que cuando estudiamos los evangelios en el Nuevo Testamento, su ejemplo nos desafía. Déjame mostrarte esto en Lucas 5, verso 15 al 16. Dice aquí: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Antes de ir al próximo verso, vamos a hacer aquí una pausa y vamos a decir: si Jesús vivía en nuestra era y era un influencer, y el ministerio de Jesús, como dice el verso 15, su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, sus amigos influencers cristianos le dirían: Jesús, tienes que producir más, tienes que hacer más lives, tienes que vestirte más juvenil. Jesús, ponte skinny jeans. Ya ni son skinny jeans, ya son loose jeans. Y tienes que usar esto y aquello, y tienes que hablar de esta manera, Jesús, para que alcances a la nueva generación y para que produzcas más, hagas más el ministerio, logres más. Pero Jesús es todo lo contrario a nuestro mundo, que nos dice: si quieres paz, tienes que adquirir tanto. Porque esta es la cultura occidental, ¿verdad? Si quieres paz, tienes que adquirir tanto y tener un almacén tan grande que cuando llegue el tiempo de dormir y acuestes cabeza sobre almohada, mires afuera de la ventana de ese almacén y digas: estoy bien. O sea, si algo pasa, yo estoy bien, porque mire ese almacén, tranquilo. Esa es la cultura en la que vivimos. Haz más, produce más, compra más y vas a tener paz. Pero Jesús dijo en una parábola: hombre insensato, ¿no sabes que hoy viene a visitarte la muerte? Y ese almacén va a terminar en nada, se va a acabar, será basura. Pero ¿qué será de tu alma? ¿Y qué será de tu eternidad? Entonces, en un mundo que nos dice: produce más, haz más,
mira el ejemplo de Jesús. Su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Si Jesús en un ministerio no en declive, sino en un ministerio creciente, si Jesús se apartaba para buscar a Dios, ¿cuánto más tú y yo necesitamos buscar a Dios? Si Jesús se apartaba para guardar su alma, ¿cuánto más tú y yo necesitamos buscar a Dios? Pero volviendo a los desmotivados, la realidad es que a veces tenemos que tocar suelo para despertar. A veces tenemos que ser como el hijo pródigo. ¿Recuerdan esa historia? Que estaba a punto de comer la comida de los cerdos cuando recapacitó y entendió: en la casa de mi padre los siervos comen mejor que esto. ¿Qué estoy haciendo? Tendríamos que decir, como dijo el pastor Rick Warren en una ocasión, él dijo: nunca sabes que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es todo lo que tienes. A veces no entendemos lo mucho que lo necesitamos hasta que Él es la última opción. Pero David está clamando. Él dice: Dios, tú no eres mi última opción, tú eres mi justicia. Tú eres el que me sostuvo ayer, tú eres mi refugio y sé que sigues conmigo. Pero acá David nos lleva al segundo punto. David nos dice: clamar es el primer paso, pero clamar no es suficiente. Tienes que pasar de clamar a actuar. Tienes que pasar de oración a acción. Mira el verso 2 y 3. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Esta palabra significa pausa, ¿verdad? Para los músicos. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Ahora David acá estaba angustiado por enemigos que venían en su contra, y en el verso 2 le habla directamente a sus enemigos y les dice: ¿hasta cuándo van a tratar de destruir mi honor? ¿Hasta cuándo van a venir en mi contra? ¿Hasta cuándo se van a levantar para destruirme? David les dice: ustedes buscan la mentira, aman la vanidad, buscan la falsedad. Pero quiero que sepan algo: Dios ha escogido al piadoso. ¿Qué nos enseña esta porción? Que Dios busca y escoge no solamente al que clama, sino al que actúa. No solamente el que ora, sino el que acciona. ¿Cuántos acá hemos conocido una persona que ora bastante y busca mucho de Dios, pero es una persona terrible? Y le habla tan mal a la gente y tiene una terrible actitud. Tú ves a esta persona y estás como confundido. Y unos están súper confundidos de lo que están hablando. Dicen: nunca he encontrado a decir, porque tú eres esa persona. Pero tú sabes, esa persona que vienen y comiencen a orar, a buscar, oran con una pasión y todo, pero luego ves cómo le hablan a la gente. Y están donde quiera que van, en chisme, en murmuración, provocando problemas y animosidad entre personas. Y tú dices: oye, hay una desconexión. Porque déjame decirte que es posible orar y no estar hablando con Dios. Es posible convertir de la oración un ídolo falso, que yo lo voy a llamar en este día el Dios del descargue. Si esa vida de oración donde tú vas a Dios, le sueltas todos tus problemas, y después de soltarle todos los problemas te vas antes de que lo escuches a Él hablar. Ese es el Dios del descargue. Que van ahí, que no cambian su conducta, no mejoramos, no cambiamos nuestra manera de hablar, pero cada día que salen de su cuarto de oración salen así ligeritos. Y dicen: amor, ahora sí me siento ligero porque fui al Dios del descargue y le solté todos mis problemas y salí justo antes de que me hablara de mi responsabilidad y me siento ligerito. Pero déjame decirte que la verdadera oración no solo te hace sentir ligerito, te hace sentir responsable. Porque cuando tú hablas con Dios es una conversación. Y tú le dices: Dios, estoy pasando por esto y estos problemas y esta gente. Y Dios dice: bueno, hijo, bueno, ahora me toca a mí. Como le dijo a Job. ¿Se recuerdan esa conversación con Job? Que Job se agarró con Dios y le dijo todo. Dios lo escuchó. Me encanta esta frase. Y le dice: ok, ¿ya hablaste? Ahora cíñete de tus lomos. Que en la antigüedad era que el hombre tomaba como las faldas de su vestido
y las metía aquí en un cinto que tenía, era ceñirse los lomos. Y se metía todo eso para poder trabajar, para quitarse eso que no obstruyera en el lodo, en la tierra. Entonces ceñía de los lomos, que para nosotros es como arremángate. Porque yo voy con Dios y le suelto todo a Dios. Dios, que no aguanto a esta gente, y que mi esposa hace una obra, Señor, por favor, y que mis hijos. Y después de todo Dios dice: perfecto, hijo, ahora remángate, porque ahora te toca a ti. Entonces el que sale de la oración sale ligero porque soltó la carga, pero también sale responsabilizado. Y David nos dice a sus enemigos: ustedes hablan mentiras, ustedes aman la falsedad, pero escúchenme, óiganme bien, dice David: Dios ha escogido al piadoso para sí mismo. Y déjame decirte algo del piadoso, dice David: Jehová oirá cuando yo a él clamare. Porque Dios escucha la oración del justo. Porque el que ora pero también actúa, el que clama pero también acciona, crece y madura y ve los cielos abiertos sobre su vida. Déjame decirte que la oración es poderosa, no solo porque descargas en Dios. La oración es poderosa porque Dios te habla palabras de vida, porque Dios te exhorta en amor, y porque Dios te dice: sí, hijo, estás pasando por algo difícil, pero no te vas a quedar en esto. Yo te voy a sacar adelante, yo te voy a llevar a crecimiento. Hay un nuevo horizonte para ti. La oración es poderosa porque cuando hablas con Dios, Dios te transforma. No solo es la oración del que clama la que tiene poder, sino la oración del piadoso que quiere hacer la voluntad de Dios. La Biblia es muy clara, iglesia: no es la oración la que es poderosa, no es la oración la que es eficaz, sino la oración eficaz del justo. Por eso muchos oramos y decimos que he estado orando y orando y orando y no veo cambio. O sea, ¿que Dios no funciona? Y la respuesta de parte de Dios es que: hijo, estás orando cosas contrarias a mi voluntad, y te vengo hablando por mucho tiempo. Y es más, llevas años orando, y de igual te digo, dice el Señor, llevamos años sin hablar. Porque déjame decirte lo que dijo Santiago en Santiago 5, verso 15 al 16, acerca del poder de la oración. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabes cómo nos lo ilustra Santiago? Nos cuenta la historia de un hombre llamado Elías, y nos dice que Elías oró para que la lluvia se detuviese, y por 3 años y medio no llovió, y hubo sequía en la tierra. Y era juicio de parte de Dios para que todos supieran que la prosperidad agrícola y que el fruto de la tierra no viene de Baal, no viene del comercio, no viene del mercado, no viene del gobierno, no viene de la capacidad del mundo. Para que todos supieran que el fruto de la tierra viene de Jehová. Y él ora y la lluvia se detiene. Y luego nos dice Santiago que volvió a orar, y la oración de un hombre movió el corazón del Dios Todopoderoso. La oración de un hombre abrió las ventanas de los cielos, y lluvia se derramó sobre la tierra. ¿Qué me dice eso? Que la oración eficaz de un justo, de un hombre que no solo clama pero actúa, de alguien que dice: lo que pidas de mí, Dios, lo voy a hacer. Puedes ir a tu casa y decir: Dios, sana mi casa y sana mi tierra, y las puertas de los cielos se abrirán sobre ti. La oración eficaz del justo puede mucho, pero tenemos que actuar. Y David se lo dice a sus enemigos de esta manera, volviendo al Salmo 4, verso 4: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad, Selah. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. David dice: la oración no es solo decirle a Dios lo que estás sintiendo. La oración es también aprender a controlar tus sentimientos y no dejar que te controlen a ti.
La oración también es ofrecer sacrificio justo a Dios. La oración es, en otras palabras, accionar. David está diciendo, tiembla. En el idioma original hebreo significa como tiemblas de enojo, de sentimiento. Está diciendo, siente. Esta es la referencia que usa Pablo en Efesios cuando dice que puedes enojarte pero no peques. Y nosotros lo tomamos y decimos, ¿verdad? Que no caiga el sol sobre tu enojo. Y decimos, no te puedes dormir, amor. No te duermas enojada. Estás pecando. Pero lo que el salmista David estaba diciendo era, mira, siente el enojo, eres humano. Puedes venir a Dios, porque a veces en la iglesia creo que nos ponemos esta presión que cuando hablamos con Dios todo tiene que ser así, una liturgia ideal, perfecta, donde le hablamos a Dios de una manera fingida y no somos quien somos. Tú puedes venir a Dios. Eso es lo bello de los salmos, que los salmos nos enseñan lo humano y el dolor y lo sufrido de esta tierra, de hombres que clamaban y decían, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Por qué este sufrimiento no se detiene? ¿Por qué me siento en el suelo? Mis enemigos me rodean, me van a comer como bestias del campo, me van a consumir. Pero acá está la diferencia. David dice, tiembla, siente, expone, desborda tu alma, pero no peques. Domina tus sentimientos. Y después de sentir, después de meditar, suéltaselo a Dios y calla. Y es ahí donde fallamos, porque muchos soltamos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos y seguimos. Y le hablamos a una persona y le soltamos todos nuestros rollos, y ya que los presionamos, vamos con otro más y con alguien más y soltamos y soltamos. Y David dice, mira, tiembla, medita, suelta, pero luego calla, no peques. Detente en Dios. ¿Qué significa esto? Pon tus cargas sobre el Señor y luego ofrece sacrificios de justicia. Levántate de tu tristeza y comienza a vivir en fe lo que Dios te ha prometido. Comienza a accionar sacrificios ofrecidos con una mente alineada a la voluntad de Dios. Yo leí en este artículo que les hablaba de ansiedad en la mañana y ansiedad nocturna, y decía este psicólogo que una herramienta útil cuando sientes ansiedad nocturna es sentarte en tu cama, sacar una libreta y escribir todos los motivos de tu ansiedad. Y después de escribirlos, guardar esa hojita, cerrarla en un gabinete, en un cajón o algo, y soltarlo al aire y dormir. Y yo dije, se escucha muy bonito. Y no quiero atacar, porque mira, yo sería el primero en decirte que la consejería y la psicología son instrumentos útiles que cuando sometidos a la palabra de Dios nos pueden ayudar. Porque a veces vivimos y hacemos cosas que necesitamos procesar mentalmente, una sanidad, necesitamos ayuda. Pero esta psicología tiene sus limitantes, porque yo escribo ahí lo que me trae estrés, lo cierro, lo meto en el cajoncito, pero ahí siguen los aires. Aunque lo suelte los aires, siguen los aires en los que yo estoy. Yo lo visualizo de esta manera. Es como que cada problema fuera una pesa así grande, ¿sí? Una carga. Entonces yo me siento ahí con todas mis cargas en mi cama, saco mi libretita y digo, carga número 1, 30 libras. Carga número 2, 80 libras. Carga número 3, 400 libras. Aunque yo lo escriba y lo suelte, las libras ahí siguen y me esperan. La diferencia de lo que está diciendo David no es un ejercicio mental o psicológico. David está diciendo, cuando tú tiemblas, meditas, hablas con Dios y lo sueltas y escuchas su voluntad para ti, lo que estás haciendo es literalmente estás tomando esas pesas y las estás poniendo en manos de alguien que sí las puede cargar. Aun cuando tú vas a un amigo, un ser querido, hay pesas que sí te aguantan y hay otras que no. O sea, tú vienes y le sueltas la de 30, 40 libras y ahí andan, pero luego le dices, esta de 400 libras, y ya te dice, con esa sí no puedo, porque ya con las mías tengo suficiente. Ese problema es muy fuerte para mí, ya ni me hables más, no puedo ni ayudarte ahorita. Pero sabes, tú puedes ir a Dios, aunque apenado, y le dices, Dios, esto pesa demasiado. Y Dios dice, pónmelo, que yo soy fuerte. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Conéctate conmigo, que yo sí aguanto. Yo sí puedo. Yo no me canso. Los psicólogos necesitan psicólogos. Los amigos necesitan amigos. Dios no necesita a nadie.
Tú recurres a Dios y Dios dice: ven, ponme tu carga, habla conmigo, siente, expresa, pero no peques. Suéltalo y ofrece sacrificio y avanza hacia adelante. David nos dice: para dormir en plena paz tenemos que clamar a Dios, tenemos que actuar cuando Dios nos habla. Y por último te dejo con esto. David nos dice: y tenemos que recordar lo que tenemos en Dios. Verso 6 nos dice: muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano de mosto. David dice: después de clamar a Dios, después de actuar en obediencia y sentir, pero no hundirme en mis sentimientos, David dice: me puse a recordar lo que tengo en Dios. Porque cuando estamos agobiados por las circunstancias de la vida, es fácil olvidar lo que tenemos. Cuando sientes desesperación, es fácil olvidar lo que Dios te ha dado. Tu mente se hunde solo en lo que sientes. Pero en el proceso de clamar, del verso 1 al verso 8, mucho sucede. En el proceso de orar, en el proceso de recordar lo que Dios te ha dado, David mira a su alrededor y escucha a un pueblo que clama y dice: Dios, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a mostrar tu rostro sobre nosotros? En otras palabras, ¿cuándo vendrá tu bendición sobre la tierra? Y David dice: aunque no tenga la bendición, aunque los almacenes de mis enemigos estén llenos y repletos y yo no tenga nada, mira lo que David recuerda: tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su angustia. David dice: he recordado algo, que el gozo del Señor es más rico y abundante que todas las riquezas de la tierra. He recordado que lo que tengo en Dios supera todo lo que me hace falta. He recordado que la plena satisfacción y la tranquilidad que Dios me puede dar superan las cosas que mis enemigos ponen en mi frente para agobiarme. David entiende: la alegría que Dios tú has puesto dentro de mí es mayor que todo el grano y el mosto y el vino que ellos pudiesen tener. En su día más alegre, el gozo que tú has puesto delante de mí es mayor aún en mi día más triste. David recuerda lo que tiene. Yo te pregunto en esta tarde: ¿recuerdas lo que tienes en Dios? Porque alguien hoy se sentía muy pobre, muy triste, muy desanimado. Déjame solo recordarte que tienes la alegría de la salvación en Cristo Jesús. Que no eres quien eras antes, que muchas cosas nos hacen falta, pero tenemos esperanza en Dios. David nos lleva a recordar el tesoro más rico que tenemos en Dios, una alegría que aunque no la sientas en el momento, es resistente. Que aunque no tengamos lo que hay allá afuera, tenemos todo lo que necesitamos en Dios. ¿Y cuál es el resultado de clamar, de actuar y de recordar? Ahora lo encontramos en el verso 8. Después de ese proceso, ahora David dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. David llegó a su cama, se sentó angustiado, miraba a sus enemigos, escuchaba lo que decían de él, pero David comenzó a clamar: Dios, ayúdame, ayúdame. Sé que me libraste en el pasado, sé que lo harás otra vez, ayúdame. Y en el proceso de clamar, Dios le empezó a hablar. Y cuando Dios le empezó a hablar, él empezó a actuar. Sí, es cierto, no me voy a hundir en estos sentimientos, voy a temblar, pero no pecaré. Yo sé quién soy en Dios. Y comenzó a sustentar su fe. Y cuando comenzó a sustentar su fe, su perspectiva cambió y se recordó de algo. ¿Sabes? La alegría de Dios en mí es mayor que el día que les abundaba grano y mosto. Y cuando él viene a esta convicción, le da un sueño. Oh, ¿por qué estoy acá afanado, estresado, si tengo todo lo que necesito en Jehová? Y David se acuesta como bebé recién nacido y comienza a descansar y dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces dormir confiado, me haces vivir en plena paz. No es un ejercicio psicológico, no son 3 pasos,
Se trata de una confianza en Dios. Y Dios nos invita hoy a clamar a Él. A no solo clamar, pero también a actuar. Y a recordar que la alegría que Él nos ha dado supera todo lo que este mundo nos ofrece. Y sabes, quien crea y entienda eso va a dormir en paz. ¿Quién lo cree en este día? Yo quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo. Y yo quiero desafiarte por un momento. Quizá tú vienes de unos días difíciles. Quizá tú vienes de perder sueño y perder descanso. Pero hoy yo quiero invitarte a este altar por un momento, que tú vengas y que pongamos en práctica lo que hoy hemos aprendido. Ven y dile: Dios, he descuidado el buscarte. Te he visto como un doctor familiar de último recurso. No he buscado tu presencia todos los días, pero hoy entiendo que te necesito todos los días. Y no voy a esperar el día de angustia para clamar a ti. No voy a esperar el día de tribulación para actuar en fe y en obediencia. No voy a esperar el día de lluvia que llueva sobre mojado para ofrecer sacrificio justo. Hoy vengo a tu presencia y recuerdo: la alegría tuya que has puesto en mí es mayor que todo lo que el mundo me puede dar o me puede quitar. Dame descanso, Señor, para dormir en paz, para dormir en paz.